Hola y bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Emprendedores Digitales, entrevistas a los mejores referentes del mundo del emprendimiento, negocios digitales y desarrollo personal. Te enseñaremos las mejores estrategias y tácticas para que tú también emprendas con éxito. Vamos con el invitado de este episodio. Hoy tenemos con nosotros a Javier Recuenco. Hablaremos con Javier de su libro El pequeño libro de la filosofía estoica, sabiduría clásica para la vida moderna. Javier Recuenco es presidente de Mensa en España, un impulsor del reconocimiento y el apoyo a los menores con altas capacidades y la persona de referencia en el mundo de habla hispana en todo lo relativo a la resolución de problemas complejos. Es profesor, conferenciante y emprendedor. Ha fundado Singular Solving, donde aplica sus conocimientos en empresas e industrias de todo tipo. En este episodio veremos cómo aplicar los principios del estoicismo en tu día a día para lograr una vida más plena, consciente y feliz. Así que quédate con nosotros y disfruta de la entrevista. Buenos días, Javier, ¿qué tal estás? Muy bien, José Miguel, ¿cómo estás tú? Pues encantado de tenerte aquí en un nuevo episodio del podcast Emprendedores Digitales para hablar de tu libro, El pequeño libro de la filosofía estoica. Este libro de aquí, en coautoría con Guillermo, ¿vale? Con Guillermo de Haro. O sea que, nada, aquí tenemos el libro, un libro que de estos que hace Alienta, ¿no? Que son pequeñitos, ¿vale? Pero bueno, que están muy bien, que tienen incluso su separador tipo Biblia y todo esto, que mola mucho, aquello de, ¿sabes? Separador aquel de esto de aquí. Sí, está muy cuidada la edición y como anécdota, Guillermo siempre cuenta que cuando las tapas interiores hay una serie de columnas y el editor cuando nos lo mandó nosotros le dijimos que no eran las columnas de la STOA y que tendría que cambiarlas y en lugar de mandarnos a paseo, que es lo lógico y lo que habría que hacer, resulta que los cambió. Entonces te puedes dar cuenta de que cuando alguien es un profesional, cuando tienes este tipo de... Es como la cláusula esta de los M&M's que tenía la gente de Van Halen, ¿no? Que decía que si tenían que tener una cesta de M&M's y que había que retirar los marrones. Pues era una manera de darte cuenta si te hacen caso o no te hacen caso los Exacto, contratos. exacto. Parece mentira porque es un libro que parece que tú lo ves, es pequeñito, pero claro, está muy condensado porque son 200 páginas, pero que además son con la letra más pequeña, todo un poco más tipo, pues bueno, más tipo Biblia, ¿no? Diríamos algo así. Bueno, está muy bien, ¿no? El libro, Javier, antes de entrar un poco así lo que es en materia, ¿no? O sea, vamos a definir un poquito lo que es el estoicismo y por qué es algo que se ha puesto tan de moda, porque ahora últimamente el que no habla de estoicismo es que no se ha enterado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es Bueno, a esto? ver, el estoicismo no es el primer revival que tiene ahora mismo, ¿vale? O sea, el estoicismo nosotros siempre decimos que es una filosofía para cuando vienen mal dadas. Entonces, te puedes imaginar que la humanidad, desde hace los 2500 años que aparece el tema en la Estoa, pues ha pasado por varias malas épocas y cada uno de ellos prácticamente ha coincidido con un revival del estoicismo. El estoicismo fundamentalmente lo que pretende es tener un poco de control de ti mismo, ya que no tienes control de las situaciones que ocurren a tu alrededor, ¿vale? Y plantea una serie de mecanismos para que de alguna manera seas capaz de vivir una vida plena y llegar a una serie de objetivos vitales de manera independiente de lo que esté ocurriendo, ¿vale? Entonces, rápidamente podemos entender por qué cuando las cosas se complican un poco es una corriente de pensamiento que vuelve de manera reiterada, ¿no? Lo único que ocurre es que, de alguna manera, también plantea que sí podemos hacer una aprehensión de la realidad y digamos que de alguna manera es casi una antítesis de otras cosas como el escepticismo o los cínicos o otro tipo de gente que digamos que de alguna manera se sienten como menos obligados a gestionar la realidad de lo que nos rodea. Entonces, ahora mismo, efectivamente, hay una corriente muy fuerte de vuelta del estoicismo, fundamentalmente por dos ángulos que además nosotros quisimos conscientemente evitar. O sea, nosotros no queríamos abordarlo desde el ángulo filosófico, porque ahí ya un poco más puedes añadir a lo que ha dicho Pligliucci o lo que ha dicho cualquier persona por el estilo. Tampoco queríamos abordarlo desde el punto de vista de la autoayuda pop, por decir de alguna manera, porque Ryan Holiday ha encontrado un filón, lleva 5 libros, hay 200 podcasts, hay un montón de cosas que tienen que ver sobre la parte de autoayuda. Y entonces nosotros el ángulo que quisimos trabajar fue, oye, nosotros creemos que nos encontramos muchísimo en nuestra experiencia empresarial y nuestra experiencia, digamos, de entornos profesionales con escenarios donde el estoicismo
es importante. De hecho, nosotros en un momento dado planteamos que nos gustaría llamar el libro Estoicismo para CEOs, que naturalmente no coincidía con el punto de vista de la editorial y el tema no voló y tal. Pero claro, es que Guillermo y yo somos ingenieros. O sea, Claro, claro, claro. Además que no sois filósofos, o sea, no lo que pasa somos es que filósofos aplicáis. ni podemos pretender entrar a discutir o hablar del asunto con la gente filósofa que le ha dado 200 vueltas ya al tema del estoicismo. Y desde luego tampoco somos gurús pop, ni gente de autoayuda, Bueno, pero sois gente que lo aplicáis, tanto en la vida Eso personal es, como profesional, ¿no? eso es, eso es. Nosotros lo que somos profesionales que hemos encontrado que muchas de las cosas que hemos considerado que eran buenas prácticas estaban perfectamente alineadas con el planteamiento del estoicismo. Entonces, nuestra aproximación es, uno, iniciática, para gente que cuando oye estoicismo se mete debajo de la cama y piensa que esto es una cosa que les supera y les bloquea y no quieren oír hablar de ello. Y dos, aplicada, o sea, fundamentalmente que tenga que ver con cómo poder hacer uso del mismo en situaciones del día a día. Entonces, nosotros nos preocupábamos mucho de no podemos entrar en el terreno del academicismo, porque, insisto, ya se ha escrito prácticamente todo y con gente con mucho peso específico. No queríamos entrar en terrenos de autoayuda, porque ahí entramos también en una serie de líneas. El estoicismo, si le podemos encontrar un punto sobre discutible, es la poca habilidad que tiene a la hora de procesar las emociones, ¿no? Enfoca las emociones como si fueran algo negativo y fundamentalmente es cierto a la hora de emitir juicios, pero pensar que una persona puede vivir sin emociones es absolutamente irreal y no corresponde a cómo funcionan los seres humanos. Entonces, digamos que de alguna manera nosotros nos estamos jugando en una especie de terreno resbaladizo en el que lo que intentamos es que gente que normalmente hubiera huido de la disciplina como alma que lleva al diablo se pueda acercar con ellos por un tema accesible, pero que al mismo momento entienda que muchas de las profundas enseñanzas que contiene el estoicismo son aplicables en el día a día, tanto personal como profesional. O sea que la gente confunde lo que es el estoicismo con la indiferencia, ¿no? Ante las emociones Sí. positivas o negativas, como puede ser el dolor, la alegría o el placer, ¿no? Entonces, a veces también se dice, eh, es que yo soy muy estoico, ¿no? Esto me recuerda como mi abuelo cuando me decía, yo aguanto como un jabato, ¿no? Entonces, son cosas que no se entienden, pero no es exactamente eso, ¿no, Javier? Sí. No, no, absolutamente. De hecho, nosotros creemos que es un error. O sea, no aceptar el aspecto emocional, negar el aspecto emocional, es prácticamente reprimir una serie de cosas. No, no, no. Por decir de alguna manera, el estoico lo que hace es aceptar el hecho y gestionarlo y de alguna manera ser consciente de sus emociones, pero no las niega ni. El gran problema con las filosofías y en general con la filosofía en general es que normalmente grandes corrientes filosóficas que tienen muchísima profundidad se ven reducidas a un titular o se ven reducidas a una especie de pequeño resumen y naturalmente en ese proceso de compresión se produce un montón de pérdida de información. Y claro, el estoicismo, si lo quieres reducir a un titular, pues lo más aparente, por decir de alguna manera, es esa especie como de indiferencia a los hechos. No, no, no. Aquí lo que estamos hablando es que el estoico de verdad es capaz de identificar realmente sus sentimientos, procesarlos de manera adecuada y ponerlos al servicio de algo que les sirva de utilidad, más que los sentimientos te dominen y de alguna manera lleven tu control. O sea, en esa metáfora clásica de Hyde del jinete y el elefante, digamos que el estoicismo lo que intenta es darle un poco más de poder al jinete del que tiene normalmente, teniendo en cuenta que está montado encima de un elefante que como quiera ir para un sitio determinado, da igual lo que intentes hacer, que no vas a poder evitarlo. Javier, es complicado, ¿no? Hacer entender a los políticos y altos directivos que muchos de los problemas que se enfrentan no se resuelven con las soluciones típicas o conocidas, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, es que ten en cuenta que además yo de donde vengo es de la resolución de problemas complejos. Entonces, vamos a plantearlo desde el punto de vista de que muchísima gente no está preparada para los momentos en los que vivimos. Estamos en unos momentos de máximos de incertidumbre y de máximos de complejidad. Estamos en unos momentos donde un montón de periodo, digamos, relativamente tranquilo, pues está volviendo a aparecer un montón de cosas que creíamos desterradas, como las invasiones en Europa,
como las tensiones geopolíticas, como este tipo de cosas, como por ejemplo el hecho de que durante 20 años, siguiendo las tesis de Fukuyama, hemos pensado que nos podíamos llevar a Rusia y a China a nuestro redil de la sociodemocracia y las libertades a cambio de hacerlos millonarios por el camino, y nos hemos dado cuenta de que no todo el mundo funciona con el patrón de socialdemocracia clásica. Entonces, tengo la sensación de que estamos en máximos de incertidumbre y en máximos de desafío, y tengo la sensación también de que la clase política por el camino ha ido degenerando. Y es una mala combinación, porque estar en máximos de desafío y en mínimos de capacitación generalmente nos lleva a muchas de las situaciones en las que nos vemos ahora mismo enfrentados. Una cosa, cuéntanos a qué te dedicas, porque es una persona que ahora dices, bueno, de la filosofía, pero también la tecnología, es decir, tú tienes una empresa, la Singular Solving, y ahí, ¿qué es lo que hacéis? ¿Aplicáis el estoicismo? Cuéntanos un poco. Bueno, en realidad en Singular Solving lo que hacemos es resolución de problemas complejos, que básicamente lo aplicamos en compañías, y lo que hacemos es precisamente trabajar con situaciones de las que no hay precedente o que la compañía no está preparada para poder abordarla, e intentamos, digamos, de alguna manera darles la vuelta en un entorno donde no hay precedentes. O sea, quiero decir... Incertidumbre total, ¿no? Incertidumbre total, quiero decir. La consultoría es el arte de aplicar lo que ya sabes hacer porque eres un experto, eres un maestro, el clásico maestro del gremio y cosas por el estilo, en un entorno en el que trabajas para alguien que no sabe qué hacer. Yo siempre menciono un ejemplo, que es que cuando Miguel Ángel se dedica a pintar la Capilla Sixtina, empieza a darse cuenta de que se le corre la pintura y tiene que borrar y tiene que rehacer y tiene que borrar y tiene que rehacer. Y Miguel Ángel, que tenía un ego que no cabía él y su ego al mismo tiempo en la capilla, pues al final tiene que dar su brazo a torcer y tiene que acudir a hablar a los maestros fresquistas de allí de Florencia para que le enseñen que o mezcla tierra de Siena con los pigmentos o aquello se le corre. Gente que naturalmente no podía ni atarle las sandalias a Miguel Ángel en términos de capacidad. Pero claro, venían de unos gremios históricos de maestros fresquistas que habían terminado aprendiendo ese tipo de cosas. Pero claro, la resolución de problemas complejos es decir, oye, mira, esto no ha pasado en la vida. Nunca hemos tenido una situación de estas características. No hemos gestionado una invasión en nuestro patio trasero. No hemos gestionado un colapso de las rutas logísticas de estas naturalezas. Nunca hemos tenido a China como potencia mundial desde el punto de vista económico, mientras mantiene una dualidad de internamente hacia adentro, es una dictadura salvaje a la que le hemos entregado las llaves de la moto pretendiendo que le íbamos a llevar a la socialdemocracia, y luego nos ha estallado el pastel en los hocicos, y al mismo tiempo nos comemos una inflación de libro porque llevamos 15 años de quantity easing con los tipos de interés por debajo. O sea, todo este tipo de cosas, no hay nadie que te diga, no, no te preocupes, esto ya ha pasado antes y te lo llevo. Y esa metodología de, oye, pues mira, esto lo hizo una vez mi empresa local en Wisconsin y lo podemos aplicar en Callosa del Segura, en la oficina local, pues es que tampoco funciona así, porque el contexto es absolutamente crítico. Entonces nosotros trabajamos en solucionar ese tipo de cosas, porque eso además lleva una serie de disciplinas particulares en las que llevo trabajando desde el 2016, que es cuando aparece el primer reporte del World Economic Forum diciendo que si querías ser empleable en el 2020 tenías que estar especializado en resolución de problemas complejos, y que, bueno, me ha llevado pues eso, a hacer el primer seminario sobre la materia en la UNIR, y ahora lanzamos el primer máster de la materia en la UNIR. De hecho, ahora mismo ha salido el primer programa del MIT y son 2 días, y además solamente centrado en System Thinking, que es un aspecto como muy pequeño. O sea, quiero decir que llevo bastante tiempo trabajando en este tipo de cosas, y naturalmente para esto necesitas tener una mentalidad estoica, porque la gente con la que estás trabajando está a flor de piel, teme por su trabajo, teme por su cualificación, teme por un montón de cosas, y necesitas una cierta distancia a la hora de trabajar con este tipo de cosas. Y aparte, necesitas hablar con los CEOs, con los decision makers, con la gente que toma al final del día la decisión sobre estas compañías. Y esta gente tiene que ser exactamente igual. Tiene que de alguna manera distanciarse del problema, porque cuando el problema te come, es el problema el que te dirige a ti. Tú no eres el que estás intentando resolver el problema. Entonces nos encontramos en una especie de extraña intersección, un cruce de caminos, donde por un lado está el máximo de incertidumbre en el que estamos viviendo. Por otro lado está la emergencia de este tipo de disciplinas tipo Complex Problem Solving, y por el otro lado viene una filosofía de 2500 años para ayudarte a gestionar
el hecho de que no tienes ni idea de en qué estás pisando, porque nuestros cerebros además están locos por el azúcar y por la certidumbre. Y entonces nuestro cerebro aúlla como un lobo en plena noche de luna llena cuando está en un entorno en el que no tiene ni puñetera idea de qué es lo que va a pasar y qué es lo que va a hacer. Y eso es lo que lidia la parte de resolución de problemas complejos, y ahí se produce esta extraña colisión, por decir de alguna manera, de disciplinas nuevas y disciplinas antiguas. Javier, en el libro justamente aparece una cita que creo que es atribuida a San Francisco de Asís, que a mí me encanta, ¿no? Y siempre la tengo por ahí, que es la que dice esta de: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. ¿Es pura filosofía estoica esta frase? Sí, absolutamente. O aquella afirmación jesuítica con respecto al discernimiento. Es que, claro, tú ten en cuenta que la tradición, nosotros al final del día, pues podemos ser gente como yo, ¿no? Somos ateos y este tipo de cosas, pero venimos de una cultura católica, apostólica y romana que no podemos dejar detrás. Y los grandes místicos ya empezaban a trabajar con este tipo de cosas, con lo desconocido, con el trabajo con lo desconocido. Entonces, cuando tú llegas a la conclusión, bastante arte que Bertrand Russell, por ejemplo, de que es que hay cosas que son inaprehensibles y no son reducibles a proposiciones lógicas y no son reducibles a su descomposición por medio del intelecto, que esto le lleva a Russell casi una década, y al final mandar su libro de 1500 páginas a paseo y decirle a Wittgenstein que mira, tío, dedícate tú ya a esto porque yo ya no sé qué hacer con esto, no sé por dónde meterle mano. Pero eso ya había muchísimos filósofos cristianos que ya habían llegado a ese tipo de conclusión. Entonces el asunto era: oye, mira, hay cosas que me superan, dame por favor la capacidad de estar frío cuando mi cerebro está aullando, porque no tiene ni idea de qué es lo que hacer en este tipo de situaciones, para discernir de todas las opciones infinitas que se me aparecen, cuál es la mejor. Cuando todo está claro, es que eso no es una decisión, eso es prácticamente una tautología, eso es algo que viene prácticamente inherente, es algo que cae por su propio peso. Cuando aparece la necesidad de una decisión es cuando no tienes suficientes datos o es que simplemente el problema es inaprehensible. Entonces, en la cultura católica tradicional hay muchísima literatura sobre este tipo de situaciones, y había determinados místicos que ya habían llegado a esta misma conclusión: Francisco de Asís, el propio Ignacio de Loyola. Esto se repite de manera tácita, porque ya te digo que el estoicismo en diferentes formas ha sido regurgitado de manera continua, cada vez fundamentalmente que venían épocas complicadas. Muy bien. Comentas en el libro, bueno, sale el caso también de Diógenes, ¿no? Que justamente, bueno, aunque el síndrome de Diógenes, bueno, se malinterpreta, pero que venía de la escuela cínica y, bueno, que se hizo, digamos, se hizo famoso justamente porque se pasó un poco de la raya, ¿no? Se fue a vivir ya a la mendicidad, bueno, era una exageración, ¿no? Pero eso estaría dentro del estoicismo también. Claro, el problema de Diógenes, que efectivamente es un cínico, cínico viene de quínicos, del griego, que significa perro. Que es cuando, digamos, que de alguna manera te pasas ya tan de la... Porque Diógenes era una persona absolutamente brillante. Y claro, todo esto nos llega por testimonios ajenos, porque Diógenes no deja escrito ni una sola palabra. O sea, no sabemos absolutamente nada de Diógenes, salvo lo que comentaban sus discípulos y la gente que lo comentó y todo este tipo de cosas. Claro, Diógenes es una persona que se le pasa completamente de frenada. O sea, Diógenes llega a un momento en que asume que estamos metidos en una especie de absurdez gigantesca y que lo único que interesa es el aquí y el ahora, y en tanto en cuanto casi todo es una farsa gigantesca, y a partir de ahí, pues él no se corta absolutamente nada. Diógenes era una persona que se masturbaba en las plazas públicas y le daba el yello. Y hay una anécdota clásica que no se sabe mucho de la autoría, pero que dice que tuvo una charla con Alejandro Magno, cuando Alejandro Magno era el capo de Tutti Capi, que le vino a Alejandro Magno a presentar sus respetos y le dijo que le pidiera lo que quisiera, y Diógenes le dijo que le apartara, que le estaba tapando el sol. O sea, Diógenes era ya una persona que, digamos, de alguna manera había llegado a un punto de desafección con la humanidad, que eso es algo que nunca pierde un estoico. Un estoico entiende su lugar en el mundo, su lugar en el colectivo, su lugar en su sentido trascendente y cómo forma parte de un engranaje superior, ¿no? Y digamos que un estoico tiene mucho más claro el sentido
y el propósito que un cínico. Y de hecho, tú puedes ver que es una filosofía que le sirve a Marco Aurelio, que es un emperador romano, que en aquellos tiempos era el equivalente muy superior incluso a ser, yo qué sé, presidente de los Estados Unidos, y a Epicteto, que Epicteto ni siquiera es un nombre, Epicteto quiere decir esclavo. O sea, es un tema absolutamente transversal que tiene que ver fundamentalmente sobre cómo entiendes tu papel en la vida y cómo jugarlo. Y mientras el cínico, digamos que de alguna manera llega a la conclusión de que todo es absurdo y se tira por la calle de en medio, y Diógenes, a pesar de ser salvajemente inteligente, siempre rechazó todas las servidumbres asociadas al poder y todo lo... El estoico, de alguna manera, asume su responsabilidad de su plan dentro de una especie del colectivo humano. Entonces, lo único que tienen de coincidente los cínicos famosos y los estoicos famosos es su feroz inteligencia, pero de alguna manera se pusieron a trabajar para dos fines completamente diferentes. El cínico se dedica a hacer ver a los demás que todo es una farsa inmensa, mientras que el estoico lo que está intentando es vivir bien y vivir de manera ejemplar para él y para la colectividad que le rodea. Para los estoicos, Javier, lo importante, ellos hablan mucho de lo que es de la virtud, ¿no? Que es conforme, digamos, a la naturaleza, ¿no? Entonces, ellos viven como, ellos lo llaman virtud, ¿no? El vivir de acuerdo con la naturaleza. ¿Es así? Sí, exactamente. Tiene una especie de concepto, de alguna manera un poco espiritual, casi aspiracional, ¿vale? De vivir de manera acorde a la naturaleza. En realidad, lo que ellos planteaban era ser consciente de la vida que llevas. Que, digamos, la vida que ejerces tenga que ver con un deseo tuyo consciente de vivir de esa manera, de una manera virtuosa, que además pudiera ser ejemplar para los demás. Y que de alguna manera fueras capaz de sobrepasarte en tus luchas internas con respecto a las ganas de actuar de manera inmediata, entregada al placer, como los epicúreos. Digamos que de alguna manera pretendía trascender, pretendía ser ejemplar. Y como no eran capaces de determinar, porque claro, una de las cosas primeras que se dan cuenta los griegos es que el arete y la virtud son cosas que son difíciles de poner de acuerdo a todo el mundo sobre qué es en concreto. Entonces, una de sus grandes discusiones era, oye, ¿qué es realmente lo que es ejemplar? ¿Qué es realmente la...? Y eso lo llamaban la virtud natural, lo que todo el mundo estaba de acuerdo en que eso era, digamos, lo correcto que hacer y cómo hacerlo. Y eran conscientes de, digamos, de alguna manera, el conflicto que había entre la aspiración de la gente a vivir como es debido y de manera ejemplar y luego, pues, las debilidades, las tentaciones. Fíjate que volvemos un poco al discurso clásico judeocristiano sobre la culpa, sobre todo este tipo de cosas. Pero ellos no entraban en la parte de la culpa ni entraban en la parte del perdón. Entraban en la parte de que tú deberías ser capaz de darte cuenta de tus debilidades y de sobreponerte a ellas. Y a eso lo llamaban el camino natural. ¿Vale? Pero en realidad eso es exactamente, pero era una especie como de aspiración, una especie como de decir, oye, lo que quiero es comportarme de manera ejemplar, que es bueno para mí y es bueno para mi contexto, que fuera el que fueras un esclavo o fuera el que fuera el Imperio Romano, si eras como Marco Aurelio, un emperador. Claro, por eso de ahí la importancia que tenía cómo seremos recordados, ¿no? Está Eso es. dentro de, es decir, para ellos lo importante no eran, digamos, los bienes materiales, porque todos sabemos que no se van a venir con nosotros. Para ellos lo importante eran las experiencias, cómo vivir la vida y cómo vamos a ser recordados, ¿no? Eso es. Eso Y es, luego lo que justo. era la muerte también lo bebían, lo que es el memento mori, ¿no? Que se llama, ¿no? Sí. Ellos también, pues, asumían, ¿no? Y además aceptaban que, bueno, la muerte estaba ahí y además meditaban sobre ella. O sea, que no es algo que, no es como nosotros que vivimos un poco de espaldas a la muerte, ¿no? Sí. Ellos lo tenían como muy presente, ¿verdad? De hecho, ellos la muerte lo veían como una especie de... De hecho, el memento mori era eso, ¿no? Era cuando venía un general victorioso de una campaña en la que habían conquistado lo que fuera y estaba dando un paseo por Roma y montaban un arco y tal, había una persona detrás de ella constantemente recordándole, oye, no te flipes, oye, no te flipes, oye, no te flipes, oye, no te flipes. Eso es el memento mori, ¿vale? Entonces, digamos que de alguna manera ellos eran conscientes no solamente de la muerte como transición, sino en realidad de lo fútil de los altos y los bajos de la vida. Yo siempre pensaba en el estoicismo un poco como los filtros de compresión en la música, ¿vale? O sea, la idea fundamental era eliminar mucho las frecuencias altas, eliminar las frecuencias bajas
y de alguna manera comprimir la intensidad de la vida sin tener grandes subidas ni tener grandes bajadas. O sea, igual que el estoicismo lo que te decía es que cuando todo parece que todo está mal, en lugar de caer en la desesperación, afróntalo firmemente. Oye, cuando todo te va de lujo y todo funciona fantástico y todo este tipo de cosas, acuérdate que mañana ocurren 2 cosas más y te vas de nuevo al hoyo y que no te flipes y no te vengas arriba. Entonces es una especie como de compresor, ¿vale? Algo que elimina las frecuencias altas, algo que elimina las frecuencias bajas y que lo que produce es una especie de consistencia sistemática que... Luego vemos que, insisto, el aspecto más negativo de esto es que yo personalmente creo que no es realista el eliminar los aspectos emocionales de la gente, pero lo que aspiraban era eso, a mantener una especie de tono medio, consistente, sin grandes subidas ni grandes bajadas. Claro. Bueno, y según las enseñanzas de Sócrates, la ignorancia del ser humano es justamente lo que le lleva a la infelicidad y a la maldad, ¿no? Sí. O sea, no, Sí, no sí, sí, sí. Bueno, de hecho ten en cuenta que por aquellos tiempos el tutor de Alejandro Magno era Aristóteles. O sea, tú imagínate ahora, de alguna... O sea, el estoicismo entiende que el conocimiento solo es para bien. Y en aquel momento, desde aquellos momentos viene también una frase, no recuerdo si era de Plutarco, de quién era. Luego se ha recuperado en la cultura popular, por ejemplo, en la película esta del Corazón del Ángel con Robert De Niro y Mickey Rourke, aquello de que qué triste es la sabiduría que no hace feliz al sabio, ¿vale? Cuando tú entiendes una cosa que lo único que te trae es infelicidad. El estoico no plantea los términos o sea, el conocimiento siempre es para bien, el saber las cosas siempre es para bien. Aunque sea un dolor a corto plazo, el saber exactamente qué es lo que está pasando Más siempre vale saber termina la siendo... verdad, aunque sea dolorosa. O sea, Eso es. Entonces, el estoicismo siempre ha estado apoyando el saber, el conocimiento, mientras que el epicureísmo básicamente llega a una conclusión que decir, oye, mira, esto es toda una especie de... Y el cinismo también, en cierta manera, esto es una inmensa farsa, así que limítate a disfrutar lo que puedas sacar de aquí, porque vas a entrar por un agujero, vas a salir por el otro, todo lo que hagas en medio es absolutamente irrelevante. Y hay un montón de gente pomposa pensando de sí mismos que está haciendo grandes cosas y esto es toda una parida. El estoicismo parte de un tema como más, oye, mira, estoy por aquí, pero voy a dejar al menos una traza, voy a dejar una especie de recuerdo, deja el mundo mejor que cuando te lo encontraste. Es un gran memo del estoicismo. Digamos que el estoico tiene más conciencia de ser parte de una historia más grande que él y que de alguna manera le trasciende y, digamos, de alguna manera honrar esa historia mayor que él a la que pertenece. Muy bien. Y luego Marco Aurelio, vale, decía que lo primero que debes de hacer cuando te despiertas es mentalizarte de que casi seguro vas a tener que lidiar con personas problemáticas, ¿no? Entonces, esta gestión de las expectativas hace que cuando ocurre algo, pues no te afecte tanto. O sea, no eres, digamos, sí, bueno, lo que he dicho, es decir, hay que contar con estas cosas, no hay que... ¿no? Claro, pero fíjate, esto es importante, ¿vale? Si tú lees a Marco Aurelio de una manera determinada, tú puedes pensar que Marco Aurelio lo que te está planteando es que te anestesies, ¿no? O sea, es decir, oye, mira, anestésiate, hazte inmune a lo que hay, lo que viene y tal. Pero claro, nosotros desde el punto de vista de la resolución de problemas complejos decimos, oye, mira, aquí el asunto es que el sistema complejo primigenio es el ser humano. Si tú piensas que puedes tratar a un ser humano pensando que es una máquina determinista que funciona siempre igual, no, funciona de una manera completamente distinta, altos y bajos. De hecho, en toda la metodología de todo lo que planteaba yo de resolución de problemas complejos, he puesto a varios psicólogos como gente originaria y parte del panteón, porque son los primeros que se enfrentan a cosas realmente complejas. Entonces, el estoicismo puede ser visto como decir, oye, te vas a encontrar con gente que no vas a entender por qué funciona de la manera que funciona. Y tienes que intentar gestionarlos y tienes que intentar entender qué es lo que les mueve, porque tienes que intentar alterar esa realidad de algún modo, ¿no? Lo que nosotros llamamos en mi framework de resolución de problemas complejos el factor X. Tú tienes que tener claro que puedes tener la mejor estrategia creada por la humanidad, que siempre hay un flanco débil si no tienes en cuenta el factor humano y cómo van a reaccionar los humanos que hay alrededor de ello.
¿vale? Entonces, si tú te limitas a anestesiarte, lo que vas a hacer, digamos, de alguna manera, y está muy bien, es aislarte de todo ese factor, pero nunca vas a entender por qué hace la gente las cosas, nunca vas a entender qué tipo de cosas se producen, nunca vas a empatizar con quien tienes delante, nunca vas a ser capaz de entender por qué estas cosas se producen de la manera que se producen. Y te puedo asegurar que detrás de las cosas más insospechadas desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista empresarial, de los grandes hitos, pues hay siempre una madre que quería más a un hermano que a otro, con un problema de infancia que no se ha terminado de superar, un padre asfixiante. O sea, no es por ponerme psicoanalítico, porque tampoco es que Freud fuera lo más científico del mundo, pero quiero decir que hay un montón de veces que si no entiendes cómo funciona el ser humano, no entiendes lo que hace y a partir de ahí no entiendes cómo funcionar bajo ese contexto. Entonces, solamente con anestesiarte no es suficiente a la hora de intentar comprender el mundo que nos rodea. Muy bien. Javier, luego ahora tenemos, bueno, está muy de moda lo que es la meditación y el mindfulness, ¿no? Y esto también comentas en el libro que, bueno, pues que también es algo que para la filosofía estoica, lo que era la meditación, ¿no? Y el mindfulness también entra dentro de ello, ¿no? Sí. Sí, a ver, básicamente todo lo que tiene que ver con aislarte del ruido. Todo lo que tiene que ver con coger realmente lo que es relevante y separarlo de lo que es puro ruido y lo que es pura circunstancia y lo que es todo este tipo de cosas. Entonces, el mindfulness en realidad es algo tan sencillo como ser consciente de lo que estás haciendo en cada momento, que parece un planteamiento, pero es que nosotros estamos constantemente rodeados de ruido, completamente rodeados de aquello que decía Shakespeare, ¿no? De que el mundo es un lugar lleno de ruido y furia, pues es exacto. Uno de los aspectos más importantes de los que te tienes que abstraer es de las emociones. Que hemos dicho que por un lado nos hacen humanos, pero por otro lado embotan nuestro juicio, embotan nuestra capacidad de evaluar qué es lo que está ocurriendo y embotan nuestra capacidad de proporcionar soluciones efectivas. Entonces, todo lo que tiene que ver con mindfulness tiene que ver con todo lo que está aspirando al estoicismo, que es de alguna manera eliminar el ruido, volvemos a lo mismo, eliminar los picos tanto por arriba como por abajo e intentar, digamos, concentrarte en lo que es el asunto en sí. Equilibrado, ¿no? También mantenerte Eso es. equilibrado, tus emociones que se mantengan equilibradas. Y lo que es la meditación que hablamos, también sería lo que es meditar a veces sobre frases, ¿no? Si, por ejemplo, Marco Aurelio tiene el libro aquel de meditaciones, Sí. imagino que son reflexiones de él, que esto lo escribió para él, aunque luego... Claro, es que Marco Aurelio, tú ten en cuenta que escribe las meditaciones fundamentalmente con un propósito, que es conectarse consigo mismo, fuera del el bullicio de la corte, fuera de la gente que le silba al oído en un sentido o en otro, fuera, digamos, de algún modo de... Entonces, él utiliza las meditaciones como una especie de constante verificación de que está on check, ¿no? Es como una especie de... Él estaba constantemente haciéndose check-ins de que el tema no se estaba yendo por un sitio o no se le estaba yendo por el otro. Y por el camino manda un montón de perlas de sabiduría porque él es una persona muy autoconsciente. O sea, a lo que realmente aspira el estoico es a tener una autoconsciencia fuerte, a no engañarte, a percibir la realidad de manera objetiva, que es una cosa que, por ejemplo, el cínico se ha rendido ya y dice, mira, toma por culo, esto es una farsa. Es una, claro. Vale, entonces, Marco Aurelio lo que hace es, oye, constantemente en check, estoy calibrado, es como si se recalibrara todas las mañanas. ¿Vale? El Marco Aurelio se levanta, se recalibra y se prepara al día porque es consciente de que hay un montón de cosas a lo largo del día que le van a sacar de equilibrio y él se recalibra todas las mañanas. Entonces lo que ocurre es que eso se vuelca de una manera en una serie de aforismos, en una serie de cosas, etcétera, 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 pero fundamentalmente el propósito de Marco Aurelio con las meditaciones es recalibrarse constantemente y localizar esa especie de equilibrio al que se aspira y que además el estoico es consciente de que no es mantenible ni sostenible en el tiempo. O sea, quiero decir, en un momento dado tiene claro que va a tener altibajos y tal, pero lo que intenta es volver cuanto antes a la zona intermedia. Ajá. Luego también en el libro hay una parte importante del libro que ahí salen lo que son las biografías de los, bueno, de los estoicos, además bastantes, de varias personas, ¿no? Entonces, si nos tuvieras que recomendar de los estoicos a quién leer, ¿a quién nos recomendarías? ¿Los más importantes para ti o los que tú crees que son...? Los clásicos, o sea, Marco Aurelio, Epícteto y Séneca de los clásicos.
Y de los modernos, pues yo haría lo que os estaba comentando, cogería uno de cada escuela, ¿vale? Podría coger a Pigliucci o podría coger a Dreide o cualquiera de estos en, digamos, la parte más académica. Y luego podría echar un vistazo a Ryan Holiday o el Daily Stoic, que lo lleva él también, pero que hay un montón de gente detrás, como digamos de alguna manera en esos aspectos más, no es pop, pero sí más de autoayuda, ¿sabes? Más de intentar mejorarte a través del mismo. Y otra cosa que está recogida en el libro es que veamos que el estoicismo ha sufrido sucesivas relecturas y reinterpretaciones desde los 2500 años que lleva con él a lo largo de todo el tiempo. O sea, todo el tiempo ha habido relecturas y adecuaciones y apropiaciones al tiempo particular. Entonces yo escogería eso, alguien de los clásicos, alguien de los académicos modernos y alguien de la parte del aspecto más pop. Y nuestro libro, por si tenéis alguna mesa con la mesa, alguna pata coja o cualquier cosa por el estilo. Muy bien, muy bien. Javier, tal y el momento que vivimos a nivel mundial, que lo hemos comentado hace un rato, ¿no? Con tanta incertidumbre, miedos, pandemias o plandemias y demás, leer a los estoicos no lo recomendarías, ¿no? A nivel general, ¿no? Que nos va a ayudar, nos va a echar una mano, sea tanto a lo que hemos comentado como leer a Ryan Holiday, que lo hace un poco más, como digerible, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Sí. No, más pop, más accesible. Sí, más pop, sí, más de autoayuda, más sí, ya. Sí, exactamente. No, a ver, yo lo recomiendo, pero fundamentalmente porque creo que ayuda mucho a encontrar tu lugar en el universo. O sea, si te pones a pensar en términos cósmicos, ¿no? Lees a Carl Sagan, pues somos la última mierda del último rincón, del último pepino, de la última castaña del universo. O sea, somos la nada cósmica. Entonces, ante eso es fácil entender qué es lo que plantean los cínicos o qué es lo que plantea todo este tipo de gente, ¿no? El estoicismo lo que te enseña un poco es a decir, oye, no, tú tienes un rol, tú tienes un papel, ¿vale? Y estás aquí un tiempo limitado y durante el tiempo limitado en el que estás, está en tus manos si quieres que ese papel sea ejemplar o si ese papel tenga sentido o si realmente, pues, o sea, la idea fundamental del estoicismo es encontrar tu lugar en el mundo, por decirlo de algún modo. Es algo tan ambicioso como eso. Entonces, a partir de ahí, es un constante autotallado, ¿vale? Es como decir, oye, mira, tú imagínate que estás haciendo una estatua de ti mismo, ¿no? Pues es tu responsabilidad cómo te talles. Lo puedes hacer algo apresurado, mal hecho, con 4 golpes, o te puedes dedicar un tiempo específico y te puedes tallar. Y cuando estamos hablando de tallarte, estamos hablando física e intelectualmente. Porque los griegos, por ejemplo, no hacían las distinciones que hacemos ahora mismo entre gente física y gente intelectual. O sea, tenían claro que si no cultivas ambas cosas, aquello de mens sana in corpore sano, tú estabas expuesto o bien por sometimiento físico o bien por sometimiento intelectual a los designios de los demás. O sea, de hecho, Platón tiene su arquitectura general y básicamente viene a decir que cuando alguien es excelente en la parte física y excelente en la parte intelectual, debería pertenecer al grupo de los filósofos que son los que deberían dirigir la humanidad. ¿Vale? O sea, que mientras que solo los intelectuales solo se van a dedicar a una cosa y solo los físicos se iban a dedicar a otras cosas más terrenales, pero que la gente que gobernara la humanidad tenía que combinar ambas cosas. Entonces, eso es lo que pretende un poco el estoicismo realmente. ¿Cuál es la manera más efectiva de que tú cumplas por tu paso por la tierra de manera eficiente y que alguien te diga, esta persona ha respetado la virtud y ha llevado una vida ejemplar? Claro. Luego, esto que comentas también es un concepto que no hemos nombrado, pero bueno, lo vamos a nombrar ahora, lo que es el amor fati, ¿no? Amar el destino. En el fondo también es una aceptación, ¿no? De la realidad, aceptación y superación. Y bueno, claro, el destino está ahí. Claro, fíjate, es que esa es otra discusión que tengo gordísima con la gente, ¿no? Que es decir, no, es que bueno, esto del amor fati es como una resignación y no. A ver. Es que la gente no tiene claro cuán importante es la suerte en su día a día.
O sea, y hay una serie de líneas de discusión y de discursivas que tienen que ver con el si quieres, puedes y todo este tipo de cosas que son muy peligrosas porque digamos que de alguna manera niegan su parte al azar y a la suerte. Y la suerte es el 50% de todo. Y el 85% de esa suerte es timing, que es un factor absolutamente incontrolable. Entonces es más un tema de aceptación de esta realidad que de resignación. O sea, Bueno, el que es un amor concepto fati, diferente, que la gente lo eso es. confunde. Claro. Sí, sí, exactamente. El amor fati muchas veces se entiende como una especie de resignación. No, a ver, resignado es el santo Job, ¿vale? Que es una persona que le caen todas del mismo color y Dios proveerá y Dios me lo dio y Dios me lo quitó y... No. Aquí estamos hablando, oye, mira, hay que vivir con la realidad de que el 50% de las cosas no están bajo nuestro control. Entonces, voy a controlar las que pueda y las otras, pues según vengan, lo gestiono de una manera o de otra. Y eso es una realidad. Y eso sigue siendo así. Y si no aceptas lo que no puedes controlar, además sufres. Y si sufres, pues ya no Exactamente. vives bien. Entonces entramos en una Sufres además sobre cosas que no tienen ningún tipo de que, solución, porque que no son puedes cosas que hacer están más. fuera. Exactamente. Entonces, el sufrimiento en el vacío es otra cosa sobre lo que luchan muchísimo los estoicos. Muchas veces incluso dicen, oye, mira, no es un problema de que sufras. El problema fundamental es que sufrir en el vacío posiblemente sea un mecanismo psicológico que te ayuda a llevar la angustia un poco a tierra, pero no es productivo, no te lleva a ser mejor persona, no te lleva a ese ideal que estamos buscando de ti, no es práctico, no ayuda a ese gran objetivo del que estamos hablando. Entonces, sufrir y tener una serie de sentimientos negativos es absolutamente legítimo porque en el fondo es una manera en que el cerebro lleva a tierra situaciones con las que no puede gestionar, que ya hemos dicho que el cerebro, la incertidumbre lo lleva muy mal, y hay una serie de cosas que las lleva muy mal. Pero el estoico lo que intenta decir, oye, mira, chicos, es que el 50% de todo no está bajo tu control. ¿Qué hacemos? Así que, exactamente, puedes aceptarlo y entender que así es el juego, o puedes negarte e intentar buscar un control absoluto sobre las cosas que deriva rápidamente en neurosis, trastornos obsesivos compulsivos, micromanagement, toda una serie de errores, tanto administrativos como casi vitales. Entonces, el amor fati no tiene que ver con la resignación, tiene que ver con la aceptación de un hecho constatado, que es que el 50% de todo es pura suerte. Muy bien, Javier. Bueno, pues estamos al final del episodio. Este es el libro de Javier, ¿vale? Y de Guillermo de Abro. Y nada, si no lo van a utilizar, como has dicho tú antes, ¿para poner qué? Para poner Sí, por si tiene alguna mesa coja o una algún mesa mueble coja y cojo. tal. Bueno, pues si no, está súper interesante, ¿vale? Para saber cómo es la filosofía estoica. Y te voy a pedir que nos recomiendes un par de libros, ¿vale? No sé, que tú digas, mira, estos para los oyentes del podcast, no sé, pueden ser de esto si quieres, de estoicismo o no, o lo que tú quieras. No, mira, yo voy a recomendar libros que están más conectados a la parte de Complex Problem Solving, que en el fondo son estoicos y no lo saben. ¿Vale? Vale. Hay un libro de Scott Adams que es Cómo fracasar constantemente y aún así tener mucho éxito, que yo lo recomiendo porque es absolutamente maravilloso sobre este tipo de fundamentos. Y hay otro libro que es el Thinking in Systems, Pensando en Sistemas, de Donella Meadows, que es del MIT, la madre del pensamiento sistémico, para que nosotros empecemos a entender un poco cómo de importante es entender la complejidad subyacente que hay en la mayor parte de los fenómenos que se están dando ahora mismo y el daño que nos hacen este tipo de razonamientos simplistas que encontramos todos los días en los medios de comunicación, en las redes sociales, y que en realidad son un montón de cerebros aullando por la noche e intentando conectar puntos de la manera que pueden y llegando a conclusiones que son completamente falsas. Muy bien. Vale, Javier, pues nada, luego pondré estos enlaces de los libros que nos has recomendado, el enlace también a tu página web para que la gente también vea lo que hacéis, ¿vale? Porque sí que eso, como se dice, mola mucho. Desearte mucho éxito, muchas gracias por la entrevista y nada, bueno, tenéis en las notas del programa en josemiguelgarcía.net, ahí tendréis todo y nada, darte las gracias, Javier. Gracias a ti por pensar en mí para esto y un auténtico placer. Hasta luego, chao. Chao, gracias por todo.
Bueno, pues espero que te haya sido muy interesante esta entrevista con Javier Recuenco y que este episodio te ayude a aplicar los principios del estoicismo en tu día a día y ser más feliz. En las notas de este episodio te dejo los enlaces al invitado, los libros recomendados y también encontrarás el enlace gratuito a mi masterclass Descubre qué hacen los emprendedores que ganan dinero online y son ricos en tiempo, y también a mi famoso pequeño ebook La guía del emprendedor digital con los pasos a seguir para emprender un negocio online exitoso. Apúntate a la escuela Emprendedores Digitales y descubre qué hacen los emprendedores que ganan dinero online y son ricos en tiempo. Nos vemos en el siguiente episodio de Emprendedores Digitales. No te olvides suscribirte para no perderte ninguna de las entrevistas que están por venir. Un fuerte abrazo y hasta pronto.